Bueno, chicos, ya vamos a dar inicio, ya están conectados los que siempre se conectan. Eh, Hoy vamos a ver, bueno, ya estamos en semana 3, ¿verdad? Hoy vamos a profundizarnos en lo que es el aseguramiento, lo de las mercancías, ¿verdad? Esto es un componente clave dentro de lo que es la logística moderna, ¿verdad? Tenemos que comprender lo que son los riesgos, los seguros, las coberturas, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir a nosotros proteger la cadena de suministros, ¿verdad? Y evidentemente va a garantizar la continuidad del negocio, ¿verdad? Incluso pues cuando estemos presentando un evento, ¿verdad? Y que sean eventos imprevistos, ¿ok? Entonces, el primer tema que vamos a estar viendo hoy es el aseguramiento de mercancías, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de aseguramiento de mercancías, nos vamos a referir a todas las prácticas y a todas las herramientas, ¿verdad? Y pues obviamente a todos los contratos que van a estar diseñados para proteger la carga, ¿verdad? Para proteger la carga durante su transporte, ¿ok? Recordemos que el transporte, ya sea terrestre, marítimo o aérea, siempre van a implicarse, ¿verdad? Lo que son las exposiciones a riesgos, ¿verdad? Eh, por eso el aseguramiento de estas mercancías no es un lujo, ¿ok? Es una estrategia fundamental con el fin de, pues, evitar pérdidas económicas, ¿verdad? Y obviamente para salvaguardar, perdón, pues los intereses de las empresas, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en detalles, ¿verdad? Sobre los seguros, debemos de entender, ¿verdad? Y comprender qué, a qué se refiere el riesgo, ¿verdad? Entonces, básicamente el riesgo es la posibilidad de que pues un evento vaya a ocurrir, ¿verdad? O que ese riesgo vaya a generar un daño o una pérdida, ¿verdad? Y los seguros los vamos a utilizar como una herramienta que pues va a permitir trasladar pues ese riesgo a un tercero especializado. A un tercero especializado me refiero a las pólizas de, pues, de los seguros, ¿verdad? Que pues se conocen aquí normalmente como una aseguradora, ¿verdad? Esto pues con el fin de minimizar el impacto, ¿ok? Cuando ustedes adquieran un carro, cuando ustedes adquieran una casa, una moto o demás, obviamente eh, se les recomienda, ¿verdad? Adquirir un seguro, ¿verdad? Para proteger, ya sea, depende del seguro que ustedes vayan a tener, ¿verdad? A terceros o por un choque o por un accidente o demás. Entonces, es algo que pues en la vida cotidiana se da mucho, ¿verdad? Cuando ustedes adquieren algo, un bien propio y en el tema de la logística, pues también es importante tenerlo, ¿ok? Entonces, chicos, ¿qué es un riesgo? ¿Ok? Entonces, un riesgo va a ser la posibilidad de que algo vaya a suceder, ¿verdad? O que pues vaya a causar una pérdida, ¿ok? Esta pérdida puede venir de varios factores, ya sean de incendios, de robos, depende a donde estemos, ¿verdad? Eh, Hundimientos, derrumbes o hasta accidentes, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta y entender que toda la mercancía que nosotros vamos a transportar va a estar expuesta, ¿verdad? Y por eso, em, con respecto al análisis de riesgo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser constantes y pues obviamente estratégicos a la hora de tener pues todo eso presente. Siempre puede pasar algún accidente, un choque, que se vuelque el camión, ¿verdad? O que pase algo, ya no sé, un derrumbe en carretera, ya sea que estemos transportando de un almacén de aquí a San José y que vaya para Moín, ¿verdad? Que ya sabemos que si se va por la ruta 32, ¿verdad?
pues es muy normal que existen derrumbes, ¿verdad? O que se cierren las carreteras y que tal vez ya se vayan a perder algún tipo de em, producto precedero, ¿verdad? Entonces, con respecto a la clasificación de los riesgos, ¿verdad? Tenemos que entender que no todos los riesgos van a ser iguales, ¿verdad? Por eso es que nosotros los vamos a clasificar, ¿verdad? Para, pues obviamente, nosotros también poder analizarlos y gestionarlos de la mejor manera. Entonces, dentro de esta clasificación de riesgos, vamos a tener los que son objetivos, subjetivos, los dinámicos, los estáticos, los fundamentales, los particulares, los puros, los especulativos y los morales. Sí, los morales, perdón. Eh, Cada uno de este tipo de clasificación de riesgo, pues nos va a ayudar a nosotros a entender de dónde va a prevenir el riesgo, ¿verdad? Cómo se va a comportar y que obviamente qué técnicas nosotros vamos a necesitar pues para gestionarlo correctamente. ¿Ok? Entonces, el primer riesgo es el riesgo objetivo, ¿verdad? Eh, Básicamente ese tipo de riesgo es el que nosotros podemos medir matemáticamente, ¿verdad? Ya aquí nosotros vamos a estar utilizando datos, estadísticas, ¿verdad? También con una experiencia previa para, eh, evidentemente, pues poder determinar, ¿verdad? La probabilidad de que un evento vaya a ocurrir, ¿verdad? Eh, en temas de logística, esos son los riesgos, ¿verdad? Que pues son manejables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos estimar con precisión, ¿verdad? Y eso obviamente a la hora de estimarlo con precisión, pues va a facilitar lo que es la toma de decisiones. Con respecto al riesgo subjetivo, ¿verdad? Ya este tipo de riesgo va a depender mucho de la percepción personal, ¿verdad? De la percepción personal de quién los vaya a evaluar, ¿verdad? En este caso no se está basando en métodos matemáticos, sino ya se va a estar basando en lo que son criterios individuales, ¿verdad? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que dos personas pueden evaluar el mismo riesgo, ¿verdad? Pero eh, pueden llegar a conclusiones diferentes, porque como en todo, ¿verdad? Yo no voy a pensar igual que Francini o Francini no va a pensar igual que Blanca, ¿verdad? Em, entonces sí es importante, bueno, este tipo de riesgo que va a ser la percepción que vaya a tener pues la persona encargada. ¿Ok? Con respecto a los riesgos dinámicos, ¿verdad? Este tipo de riesgos ya son los que se van a originar a partir pues de cambios en la economía, ¿verdad? En cambios de la economía, por ejemplo, lo que son los cambios en los gustos de los consumidores, ¿verdad? Si hay variaciones en lo que son los ingresos o hasta que existen innovaciones tecnológicas, ¿verdad? Evidentemente, este tipo de riesgos van a afectar pues a la sociedad o a las personas en general, ¿verdad? Y esto puede causar pues unas pérdidas económicas bastante grandes. También tenemos los que son los riesgos estáticos, ¿verdad? A diferencia de los dinámicos, ¿verdad? Los riesgos estáticos suceden, ¿verdad? Aunque la economía se mantenga estable, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Incluso si no cambian los precios, no cambian lo que es la tecnología, ni el mercado, siempre van a existir pérdidas por situaciones como por ejemplo que hubo un robo o hubo un accidente o ya pues por daños involuntarios, ¿verdad? Ya este tipo de riesgos pues son permanentes y van a formar parte de pues de las operaciones normales del día a día, ¿ok? Les voy a pasar, no, por aquí no puedo. Vamos a ver. No, ahorita se los muestro. También
Tenemos lo que son los riesgos fundamentales, ¿verdad? Ya este tipo de riesgos afectan a grupos pues completos, ¿verdad? Y no van a afectar pues a solo a una sola persona o a un solo individuo, ¿verdad? Ya por así decirlo son impersonales, ¿ok? Tanto con el origen, ¿verdad? Como en sus consecuencias, ¿verdad? Podemos estar hablando de ejemplo que sean desastres naturales o que exista una crisis económica, ¿verdad? O como lo que vivimos en pandemia, ¿verdad? Em, Obviamente, este va a impactar, ¿verdad? Pues a grandes segmentos de la población y evidentemente se va a requerir, ¿verdad? Estrategias que vayan a mitigar, ¿verdad? A nivel, pues, colectivo, ¿ok? También tenemos lo que son los riesgos particulares. Ya ese tipo de riesgos los vamos a relacionar, ¿verdad? A los que vayan a afectar a personas o también ya a familias de manera individual, ¿verdad? No en grupos completos, como en el pasado que acabamos de ver, ¿verdad? Los fundamentales. Ya es un grupo completo. El particular va a ser individual, ¿verdad? Em, ya en este tipo de riesgos particulares podemos relacionarlos a un accidente, a un robo, ¿verdad? O si ya se hicieron, ¿verdad? Daños, pues a una persona en general, ¿verdad? A una persona en particular, ¿verdad? Em, la idea, ¿verdad? O lo principal de este tipo de riesgo particular es que la responsabilidad, ¿verdad? Pues va a recaer en el individuo, ¿verdad? Eh, y ese individuo tiene que afrontar lo que es la pérdida mediante a la prevención, ¿verdad? O mediante un control o mediante una contratación de un seguro, ¿verdad? Em, no sé, por ejemplo, que un colaborador que nosotros tengamos, pues vaya a cometer un error operativo, ¿verdad? O que pues se presenten un daño, ¿verdad? En el transporte de algún producto. Entonces, obviamente, este, uno tiene que contar con algún seguro o prevenir ese tipo de riesgo que puede causar una sola persona. ¿Ok? También tenemos los que son los riesgos puros, ¿verdad? En este tipo de riesgos, este, existen dos posibilidades, ¿verdad? O se va a perder o no se pierde nada, ¿ok? Entonces, aquí no hay un espacio para los temas de ganancias, ¿ok? Perder o no perder nada, ¿ok? En este tipo de riesgos van a existir tres grupos, que son los personales, los riesgos de propiedad y los riesgos de responsabilidad civil, ¿ok? Los riesgos personales los vamos a estar relacionando, ¿verdad? Con lo que es la integridad física del individuo. Los riesgos de propiedad, ¿verdad? Los vamos a estar relacionando a lo que son los daños a materiales y los riesgos de responsabilidad civil, pues cuando una acción causa daño a un tercero, ¿ok? Por así decirlo, cuando nosotros tenemos un accidente, chocamos, ¿verdad? Em, si ocurre una pérdida, ¿verdad? Y si no ocurre una pérdida, entonces, pues ya, bueno, si ocurre una pérdida, ¿verdad? Va a ser una responsabilidad civil. Y si no ocurre, y pues no existe una tercera opción, ¿verdad? Personales, de propiedades o responsabilidad. Obviamente uno nunca quiere chocar, ¿verdad? Porque ya eso es un trámite larguísimo, ¿verdad? Pero este tipo de riesgos, pues, como les decía al inicio, pues, si ustedes tienen un vehículo, una moto o adquieren algún bien, a la hora de nosotros adquirir un seguro, tenemos que estar eh, entendidos, ¿verdad? Y saber qué nos va a cubrir, pues, ese tipo de seguro. Más adelante vamos a estar viendo
los tipos de seguro. ¿Ok? También tenemos lo que son los riesgos especulativos, ¿verdad? Ya pues a diferencia de los riesgos puros, este tipo de riesgo especulativo permiten a la persona ganar o perder, ¿verdad? Eh, no sé, por ejemplo, lo que son los juegos del azar, ¿verdad? O también lo que son las inversiones, ¿ok? Ya pues algunas decisiones ya van a tener una decisión estratégica, ¿verdad? Y pues obviamente ese tipo de decisiones estratégicas van a estar incluidos lo que son pues los riesgos especulativos, ¿verdad? Eh, para que pues ustedes lo relacionen, ¿ok? Y tenemos lo que es el riesgo moral, ¿ok? Ya este tipo de riesgo nosotros lo vamos a estar relacionando, ¿ok? Cuando pues el comportamiento humano pues incrementa lo que es la probabilidad de que ocurra una pérdida, ¿verdad? En este tipo de riesgo moral vamos a tener dos variantes, ¿ok? Que es el riesgo moral intencional y el riesgo moral no intencional, ¿ok? Cuando estamos hablando de riesgo moral intencional, ¿verdad? Es cuando una persona actúa pues, de una forma negligente, ¿verdad? O cuando una persona va a actuar a propósito, ¿ok? Y con respecto al riesgo moral no intencional, es cuando esa persona, ¿verdad? O cuando la conducta va a aumentar el riesgo, pero lo está haciendo sin una mala intención, ¿verdad? Ya sea por un descuido o por si la persona ya tiene pues un exceso de confianza, ¿verdad? Em, en temas de seguros, ¿verdad? Este tipo de riesgos morales eh, son los más delicados, ¿verdad? Porque se pueden distorsionar lo que es la valoración real de, pues, el peligro, ¿ok? Yo por aquí no les puedo enviar una imagen, pero no. Igual se los voy a pasar vamos a ver, aquí. Se los voy se los voy a enseñar, pero se los voy a compartir en lo que es en el campus, que básicamente la clasificación, ¿verdad? Que nosotros acabamos que yo les acabo de explicar. Esto es como una infografía de toda la información para que ustedes pues, los tengan a mano y ya sabemos que los riesgos objetivos son los que se pueden medir, ¿verdad? Con los datos matemáticamente, lo que son los riesgos subjetivos, los riesgos dinámicos, los riesgos fundamentales, los riesgos particulares, lo que son los riesgos especulativos y los riesgos morales, ¿verdad? Entonces ahí yo se los adjunto en lo que es la plataforma por si ustedes pues, los quieren tener ahí a mano, ¿verdad? Este, y pues obviamente va a ser un poquito más fácil a la hora de que ustedes lo vayan a relacionar en el diario vivir, ¿ok? Pero eso es lo que les voy a adjuntar en lo que es la plataforma. Chicos, hasta aquí alguna duda, consulta, alguna experiencia que quieran contar, si no seguimos. Todo bien, profe. Hola David, gracias. Ok, chicos. em, Ok, entonces, gracias, Eric. Vamos a hablar también de lo que es la administración del riesgo, ¿verdad? Este tipo de administración, pues, es una disciplina formal, ¿verdad? Que lo que busca es evitar las pérdidas, ¿verdad? Esto evitando las pérdidas, pues, antes de que vaya a suceder, ¿verdad? Básicamente aquí la idea principal, ¿verdad? De lo que es la administración del riesgo es identificar, ¿verdad? Pues los riesgos existentes, cuantificar, ¿verdad? Su probabilidad y obviamente su posible impacto, ¿verdad? Que vaya a tener
y pues la aplicación de los métodos, ¿verdad? ¿Esto por qué? Para nosotros poder reducir, ¿verdad? Este, alguna pérdida em, y poder pues nosotros mitigarlos, ¿verdad? Entonces, a la hora de nosotros de administrar lo que es el riesgo, pues es bastante importante. ¿Por qué? Porque me va a garantizar a mí pues lo que es la continuidad operacional, me va a minimizar lo que son los costos y que es lo que hemos estado, bueno, lo que les mencioné desde el inicio, que la idea es proteger lo que es la carga, ¿verdad? Y también proteger a lo que es el personal. Para nosotros enfrentar, ¿verdad? Este tipo de riesgos, tenemos pues varias estrategias, ¿ok? Entre esas estrategias tenemos lo que es la prevención de la pérdida, lo que es el riesgo por cuenta propia, lo que es el autorriesgo y lo que es el traslado del riesgo, ¿ok? Cuando hablamos nosotros de prevención de la pérdida, va a ser la reducción o reducir nosotros lo que es la probabilidad, ¿verdad? De que ocurra pues el daño, ¿ok? Cuando nosotros estamos hablando de riesgo por cuenta propia es la aceptación o que nosotros estemos aceptando, ¿verdad? Pues y asumir, ¿verdad? Lo que es el costo de las pérdidas, ¿ok? Em, con respecto al el autorriesgo, ¿verdad? Es básicamente cuando la empresa, ¿verdad? Va a actuar este, con su propio seguro, ¿verdad? Ellos ya van a tener un seguro interno, ¿ok? Y pues obviamente el traslado del riesgo, ¿verdad? Va a delegarlo, ¿verdad? El riesgo pues a un tercero, ¿verdad? A eso nos vamos a referir con una aseguradora, ¿verdad? Obviamente, cada una de las empresas va a elegir el método que más les convenga. Algunos van a decir, yo prefiero tener en el banco X cantidad de dinero que me vaya a cubrir si es una pérdida total de la empresa que adquirir un seguro, ¿verdad? Con X empresa porque tal vez no me va a cubrir el 100% de las pérdidas, ¿verdad? Entonces ya eso va a ser elección, ¿verdad? De cada una de las empresas. Entonces, ya ahí más o menos les adelanté cada uno de estos temas, pero ya los vamos a profundizar. Entonces, con respecto a la prevención de la pérdida, ¿verdad? La idea principal, como les mencionaba, es disminuir lo que es la cantidad de accidentes, ¿verdad? O nosotros disminuir lo que son pues los eventos negativos, ¿verdad? Donde el periodo pues em, sea largo, ¿verdad? Donde un periodo sea determinado, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos nosotros disminuir, ¿verdad? Esta cantidad de accidentes. Pues nosotros podemos ofrecer capacitaciones de seguridad, un mantenimiento preventivo de las máquinas, ¿verdad? O de las flotas. Si es necesario, una buena señalización, ¿verdad? Y también muchas de las empresas pues realizan lo que son pues las auditorías operativas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, como dice la palabra, es una prevención. No va a eliminar lo que es el riesgo, pero sí me va a reducir a mí bastante o significativamente pues la probabilidad de que surja ese riesgo, ¿verdad? O que surja algo negativo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo relacionan con respecto a las palabras, ¿verdad? Prevención, bueno, sí, no me va a eliminar el riesgo, pero me va a prevenir a mí algún caos, ¿verdad? Ahí que surja. Ok, con respecto al riesgo por cuenta propia, como les mencionaba, es cuando la empresa va a asumir, ¿verdad? Ya sea parcial o totalmente lo que es el costo económico de todas las pérdidas, ¿verdad? Entonces, riesgo por cuenta propia. Ok, la empresa se va a encargar por cuenta propia si existe alguna pérdida, ¿verdad? Esto, ¿cómo lo pueden,
¿Cómo lo pueden respaldar, verdad? Pues van a tener un fondo, van a tener las famosas reservas económicas, ¿verdad? O ya también van a tener un presupuesto, ¿verdad? Para pues cubrir ese tipo de imprevistos, ¿verdad? Entonces, cuando les hablen de riesgos por cuenta propia, ustedes lo relacionen, ok, la empresa no quiso obtener un seguro y ellos son los que se van a encargar de que si existe pues algún daño, ¿verdad? Este, también lo que tenemos lo que es el autorriesgo, ¿verdad? El autorriesgo o también conocido como autoseguro, ¿verdad? Este genera, ¿verdad? Ciertos debates, ¿ok? Porque técnicamente no es un seguro formal, ¿verdad? Pero va a funcionar de una manera similar, ¿ok? Entonces, la empresa va a utilizar lo que es un análisis de probabilidad, va a crear reservas técnicas, ¿verdad? Va a establecer lo que son los fondos especializados, ¿verdad? Y pues va a actuar como si fuera una aseguradora propia, ¿verdad? Ya este tipo de autorriesgo, ¿verdad? Lo implementan em, empresas grandes que pues vayan a manejar pues volúmenes elevados de cargas o que también pues tengan una capacidad financiera, ¿verdad? Para pues para enfrentar lo que son pues las pérdidas eventuales. Y lo que es el traslado del riesgo, ¿verdad? Aquí es ya cuando nosotros lo dejamos, por así decirlo, en manos de una aseguradora, ¿verdad? Ya dejamos en mano, bueno, lo que es la incertidumbre, ¿verdad? Y los posibles costos de un siniestro, ¿ok? Este, aquí básicamente, obviamente, la empresa va a pagar una prima, ¿verdad? La aseguradora, ¿verdad? Va a asumir la responsabilidad económica que cuando, ¿verdad? Cuando vaya a ocurrir un evento negativo, ¿ok? Ya este tipo de método, ¿verdad? El traslado de riesgo eh, es muy utilizado en lo que es pues un comercio internacional, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya este me va a permitir a mí operar, ¿verdad? Y me va a tener a mí como pues, una mayor seguridad y también pues una estabilidad que sí, mes a mes tienen que estar pagando lo que es la mensualidad, pero si pasa algo, y pues la empresa va a estar tranquila de que voy a tener una aseguradora que me va a respaldar, ¿verdad? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, consulta? Ay, no se me cambia, ya. Todo claro, profe. Gracias, Steph. Gracias, David. Voy para tomar agua. Ok, chicos, tenemos lo que son los riesgos asegurables, ¿verdad? Este tipo de riesgos son los que se pueden medir matemáticamente, ¿verdad? Pueden medirse matemáticamente, ¿verdad? Y la probabilidad de ocurrencia pues, puede ser estimada pues con un nivel razonable de certeza, ¿verdad? Esto es fundamental para lo que son las aseguradoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las aseguradoras van a poder calcular lo que son las primas justas, ¿verdad? Y pues va a establecer pues lo que son las coberturas adecuadas, ¿verdad? Eh, ya en temas de logística, los riesgos más comunes que se presentan eh, son, por ejemplo, un daño a lo que es la carga, ¿verdad? O si hubo un robo, o si hubo un incendio, ¿verdad? O si hubo un accidente, ¿verdad? De lo que es el transporte. Entonces, este tipo de imprevistos o sucesos van a entrar en ese tipo de categorías, ¿ok? Entonces, chicos, para, yo sé que ya se han familiarizado con lo que son los seguros, ¿verdad? Entonces,
Básicamente, ¿qué es un seguro, verdad? Entonces, el seguro nosotros tenemos que entenderlo que va a ser un contrato, ¿verdad? Mediante em, la aseguradora, ¿verdad? Va a asumir lo que son los riesgos de pérdida o daños que va a sufrir o que puede sufrir pues una persona o pueden sufrir los bienes de esa persona, ¿ok? Em, como les decía, ¿verdad? A la hora de que la persona vaya a adquirir un seguro, ¿verdad? Tiene que estar pagando, em, ya sea al inicio, ¿verdad? Cuando uno adquiere un carro, uno da una prima, después empieza a pagar lo que es la mensualidad, ¿verdad? Y así sucesivamente. La persona que lo adquiere siempre va a estar pagando, ¿verdad? Pero evidentemente se va a estar asegurando que si sucede algo, está ese respaldo de lo que es la aseguradora, ¿ok? Eh, entonces, aquí como punto principal, ¿verdad? O el objetivo de lo que es el seguro es transferir, ¿verdad? Ya sea un riesgo propio a alguien que pues obviamente va a tener la capacidad económica, ¿verdad? Para poder enfrentarlo. Entonces, obviamente esto me va a proteger a mí, ya sea en operaciones logísticas, ¿verdad? Em, de que si sucede algo, yo puedo poner a funcionar lo que es pues ese seguro que pues nosotros estemos pagando día con día. En temas de vehículos, no todas las aseguradoras son buenas, yo como lo veo siempre, ¿verdad? No puedo recomendar una u otra, pero ya en temas de empresariales, em, pues obviamente van a existir las mismas gamas o muchas gamas de aseguradoras que a la hora de que nosotros adquirirles, pues obviamente este, tenemos que estar entendidos de lo que me va a estar cubriendo ese tipo de seguro, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a estar visualizando o vamos a estar viendo dos tipos de seguros, ¿verdad? Los estatal y los que son privados, ¿ok? Los estatales, como dice la palabra, ¿verdad? Van a surgir por una directriz del Estado, ¿verdad? Generalmente son de carácter obligatorio, ¿verdad? Ya este tipo de seguros estatales van a estar gestionados, ¿verdad? Por lo que son pues instituciones públicas y van a buscar pues garantizar lo que es una cobertura mínima para la población, ¿verdad? Y con respecto a los seguros privados, eh, tenemos que entender que van a ser voluntarios, ¿verdad? Ya van a ser los derechos, las condiciones, perdón, lo que son las obligaciones, van a estar quedando definidas en lo que es el contrato entre lo que es el asegurado y la aseguradora, ¿verdad? Em, ya en temas logísticos, este, la mayoría de los seguros utilizados son pues privados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me van a permitir a mí, pues, personalizar lo que es la producción, ¿verdad? Según el tipo de mercancía y según el tipo de la ruta que nosotros vamos a tener, ¿ok? Este, dependiendo, ajá, dependiendo de lo que nosotros buscamos proteger, también los seguros se van a estar clasificando en seguros personales y seguros de daños, ¿ok? Con respecto a los personajes, la idea principal, ¿verdad? Es proteger em, la integridad del individuo, ¿verdad? O pues también asegurar una estabilidad económica a la familia en caso de que este colaborador muera, ¿verdad? O tenga un accidente y pues un accidente laboral y pues ese
seguro personal pues lo va a cubrir, ¿verdad? Y con respecto a los seguros de daños, este tipo de seguros sí son los más importantes en temas de logística, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de seguros me va a cubrir a mí lo que son pérdidas económicas, ¿verdad? Ya derivadas a lo que son, pues, de los daños de los materiales, ya sean mercancías, ya sean los vehículos, ya sean los equipos de trabajo o ya sea una pérdida de bodegas, ¿verdad? Em, ya en temas de logística, el tema de seguros de daños es el que uno va a estar muchísimo más relacionado, ¿verdad? O es el que nosotros vamos a estar trabajando pues con mayor profundidad, ¿verdad? También podemos clasificar, ¿verdad? Los seguros según el propósito de cada empresa, que son los seguros solidarios y los seguros comerciales, ¿verdad? Cuando nosotros estemos hablando de seguros solidarios, ¿verdad? Son aseguradoras, ¿verdad? Constituidas por los mismos asegurados, ¿verdad? Ya este tipo de seguros solidarios, el principio de ellos es una cooperación y pues obviamente un beneficio colectivo, ¿ok? Y cuando estamos hablando de seguros comerciales, ya este tipo de seguros comerciales van a ser los que son ofrecidos, ¿verdad? O lo que van a estar ofreciendo, ¿verdad? Por medio de empresas privadas, ¿verdad? Esto con el objetivo principal de pues obtener una rentabilidad económica, ¿verdad? Em, ya la mayoría de estos seguros van a estar relacionados por el tipo de carga, por el tipo de transporte o si ya es un comercio internacional, ¿verdad? Ya cada uno de este tipo de carga, transporte o ya sea comercio internacional, van a entrar en lo que es este tipo de seguro comercial. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda o consulta? Gracias, Eric, David, Steph, Blanca. Ok, chicos, ahora vamos a estar hablando de lo que son los seguros internacionales, ¿ok? Este tipo de seguro internacional vamos a estar utilizando lo que son las cláusulas de Londres, ¿verdad? Tenemos que entender que en el comercio internacional los seguros em, van a estar utilizando pues ya estándares globales, ¿verdad? En este caso, una de las más importantes son las cláusulas de Londres, ¿verdad? Este tipo de cláusula em, ya van a estar estableciendo lo que son reglas claras, ¿verdad? Van a estar mencionando, ¿verdad? Lo que son pues la cobertura de las mercancías que van a ser trasladadas a diferentes países, ¿verdad? Entonces, a la hora de adquirir pues un seguro internacional, ¿verdad? De las cláusulas de Londres, obviamente si la empresa es una empresa que envía productos ya vía aérea, marítima, ¿verdad? Va a garantizar que tanto el exportador como el importador, ¿verdad? Vayan a estar trabajando con un mismo lenguaje de riesgo, ¿verdad? Y vayan a tener pues las mismas protecciones, ¿ok? Esto con el fin de que no importa si está en Estados Unidos, no importa si está en Europa, no importa si están en China, ¿verdad? Eso no importa, van a estar trabajando con las mismas cláusulas, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de coberturas de los seguros, ¿verdad? Obviamente, el clausulado de las pólizas, ¿verdad? Va a estar diseñada para que sea claro, también que sea transparente y que pues obviamente vaya a estar estandarizado a nivel mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me va a evitar a mí interpretaciones ambiguas, ¿verdad? No van a existir confusiones, ya sea con el importador o con el exportador, ¿verdad? Entonces, eso va a asegurar que tanto el asegurado como la aseguradora, ¿verdad? Vayan a comprender, pues obviamente, qué va a estar cubriendo,
¿verdad? Y qué no va a estar cubriendo, ¿ok? Entonces, con respecto a la claridad en el contrato, va a reducir lo que son conflictos, ¿verdad? Y pues va también a agilizar pues lo que son las reclamaciones en caso de que se presente algún, no sé, una pérdida o que se perdió alguna carga, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante tener ese conocimiento de cada una, ya sea que estemos en el país, ¿verdad? O que pues nosotros los estemos enviando a otro país. Ok, entonces, en un contrato de seguro intervienen, ¿verdad? Estas tres figuras, bueno, estos tres puntos que ustedes están viendo, ¿ok? El que es el tomador, el asegurador y el ajustador, ¿verdad? Cuando hablamos de tomador, ¿verdad? Va a ser la persona física o la persona jurídica que pues vaya a contratar lo que es la póliza para pues protegerse de algún riesgo o proteger los riesgos, ¿verdad? Que pueden suceder, ¿ok? Con respecto al asegurador, ¿verdad? Ya pues la empresa es la que emite la póliza, ¿verdad? Y pues obviamente asume la posible pérdida económica. Y el ajustador, ¿verdad? Va a ser el representante, perdón, que pues vaya a evaluar, ¿verdad? Los daños, va a investigar cómo sucedió, ¿verdad? Y pues obviamente va a verificar pues la validación de esa reclamación que se vaya a presentar. Aquí pues obviamente tener en cuenta que pues cada uno de estos va a formar un juego importante, ¿ok? Es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Para que el proceso de aseguramiento funcione correctamente, ¿ok? Con respecto a los factores del seguro, ¿verdad? A la hora de que nosotros vayamos a asegurar mercancía, ¿verdad? El valor que se utiliza puede venir de esos dos factores, que son el valor objetivo y el valor subjetivo, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de valor objetivo, va a ser el valor real de la mercancía, ¿verdad? El valor real em, ya sea en el puerto de origen, ¿verdad? O en el destino, ¿verdad? Ya se calcula con una base de datos, eh, se presentan facturas, ¿verdad? Y pues obviamente se presenta lo que es la documentación comercial. Y con respecto al valor subjetivo, ¿verdad? Em, Va a ser el valor, ¿verdad? Que pues el tomador vaya a decidir estipular, ¿verdad? Ya este tipo de valor, ¿verdad? Ya van a estar subjetivos por los criterios propios o pues las necesidades que vayan a tener cada uno de ellos, ¿verdad? Ya pues aquí podemos estar relacionando ya sean con costos adicionales, si manejan márgenes, ¿verdad? O si ellos detectaron un posible riesgo, ¿verdad? Ok, chicos, cuando estemos hablando de prima del seguro, va a ser el precio del seguro, ¿verdad? Va a ser el monto que vaya a pagar el tomador para que la aseguradora vaya a asumir ese riesgo, ¿verdad? Ya la forma de calcularlo y los términos de pago, ¿verdad? Sí o sí deben estar explicados dentro de lo que es la póliza, ¿verdad? Entonces, el valor de esa prima va a depender de ciertos factores, ya sean del tipo de mercancía, del nivel del riesgo, de la ruta, ¿verdad? Y del medio de transporte y de la cobertura que nosotros seleccionamos, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, a mayor riesgo, mayor será la prima, ¿ok? Con respecto a los deducibles, ¿verdad? Tenemos que entender que el deducible va a ser el monto, ¿ok? Que el asegurado va a asumir cuando ocurre un siniestro,
¿verdad? Antes de que, pues, obviamente la aseguradora realice el pago, ¿verdad? Este, podemos encontrar deducibles, ¿verdad? Como una cifra fija, por ejemplo, que sean $50,000, ¿verdad? Por un despacho o con un porcentaje del valor afectado, ¿verdad? La idea principal de lo que es el deducible, em, básicamente podríamos decir que es, bueno, compartir el riesgo, ¿verdad? En lo que es la aseguradora y el asegurado, ¿verdad? Y evitar reclamaciones, ¿verdad? Por daños pues pequeños o daños menores que pues obviamente no van a, no necesitan un proceso formal, ¿verdad? Em, eh, es que los temas deducibles los relaciono mucho con lo que es el taller, ¿verdad? Cuando una persona va, presenta su seguro o la póliza, ¿verdad? Ah, bueno, yo tengo seguro con Edilins, con Qualitas, con fulanito, con tal, este, bueno, tengo que pagar tanto deducible. Obviamente ya la aseguradora, depende de la aseguradora, se va a hacer responsable, devuelve un porcentaje de dinero, pero casi siempre pues uno tiene que también hacerse responsable de pues los daños que se estén presentando. ¿Ok? También tenemos lo que son pues cláusulas, ¿verdad? En seguros de carga. ¿Ok? Eh, vamos a estar hablando de tres tipos de cláusulas, que son la cláusula A, ¿verdad? Que ya este tipo de cláusula es la más amplia y es una cláusula muy completa. Cuando estamos hablando de cláusula B, ¿verdad? Ya pues tiene una cobertura intermedia. Y cuando estamos hablando de cláusula C, ya este tipo de cláusula em, ya va a ser más limitada, ¿verdad? O pues va a estar diseñada para ciertos riesgos específicos. ¿Ok? Entonces, cuando estemos hablando de la cláusula A, ¿verdad? Este tipo de cláusula nosotros la vamos a estar relacionando con una cobertura contra todo riesgo, ¿verdad? Aquí pues el objetivo, ¿verdad? Principal de pues esta cláusula em, es, o la ventaja, ¿verdad? Es para el asegurado, ¿verdad? Ya sea en casos de siniestros, pues la aseguradora debe, ¿verdad? Demostrar que pues el, lo que sucedió, ¿verdad? Del evento, pues cae dentro de una exclusión de ese tipo de riesgos para poder pues rechazar lo que es una reclamación, ¿verdad? Es la cláusula más completa porque me va a cubrir a mí prácticamente cualquier daño, ¿verdad? Em, ya este tipo de cláusulas se utiliza para cargas, no sé, de alto valor, cargas muy sensibles, ya mercancías, cuando el deterioro puede generar pues pérdidas económicas pues bastantes altas. Y cuando hablamos de cláusulas B, ¿verdad? Ya es una cobertura intermedia que pues va a estar diseñada para ya riesgos nombrados, ¿verdad? Aquí pues obviamente va a ocurrir lo contrario con la cláusula A, ¿verdad? Ya en esta categoría, ya el asegurado debe de demostrar, ¿verdad? Que pues el daño fue provocado ya sea por un riesgo que pues obviamente va a estar contemplado dentro de lo que es la póliza, ¿ok? Em, ese tipo de cláusula, ¿verdad? Es pues la más común en transporte marítimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a ofrecer a mí un equilibrio entre lo que es el costo y pues el nivel de protección. Y cuando hablamos de cláusula C, ¿verdad? Ya ese tipo de cláusula va a ofrecer pues una cobertura mínima, ¿verdad? Y pues va a estar enfocada pues en únicamente riesgos mayores relacionados pues con los accidentes de navegación, ¿verdad? Ya ese tipo de cláusulas se recomiendan para mercancías de bajo valor comercial, ¿verdad? O pues cargas
que si ocurre algún daño, pues no va a representar un impacto económico pues significativo, ¿verdad? Ya este tipo de cláusulas va a cubrir lo que son como incendios, si existen colisiones, ¿verdad? Em, pero no cubre pues los daños menores o causados por alguna manipulación normal de lo que es el transporte. Y aquí tenemos lo que es una comparación de estas tres cláusulas que les acabo de mencionar, la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. Entonces, es una comparación ya directa que ustedes lo pueden tener a mano, ¿verdad? Para que ustedes pues se vayan relacionando y si les preguntan en el examen, em, la cláusula A, ¿qué va a cubrir? Pues va a cubrir un robo, un hurto, si hubo mucha lluvia, si hay mucha humedad, ¿verdad? Aquí en el país no se da, pero si en cierto país, ¿verdad? Cayó nieve o granizo, ¿verdad? Si hay variaciones de temperatura, em, o demás, ¿verdad? Entonces, como les decía, la cláusula A va a ser la cobertura pues más completa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cláusula B, ¿verdad? Va a cubrir eventos como terremotos, erupciones, ¿verdad? Depende de dónde esté el almacén, si hubo una entrada de agua de mar, ¿verdad? O de río o del agua en la bodega, si hubo una pérdida total de los bultos, ¿verdad? Que vayan a caer al mar durante pues ese transporte marítimo, ¿verdad? Y pues daños de embarcación, ¿verdad? O un contenedor o un lugar de almacenaje. Entonces, esa es una cobertura de nivel medio. Y ya cuando estemos hablando de la cláusula C, ¿verdad? Ya va a estar incluyendo los riesgos mayores, ¿verdad? Ya sean incendios, explosiones, hundimientos, colisiones, ¿verdad? O una avería gruesa o una descarga forzosa, ¿verdad? Entonces, ya esto se va a utilizar como la protección mínima, em, cuando la protección mínima, perdón, pues es suficiente. Entonces, Em, como ustedes pueden ver, ¿verdad? A la hora de elegir, ya sea entre la A, la B y la C, va a depender mucho de lo que es el valor de esa mercancía, ¿verdad? O si la ruta presenta riesgos y pues la estrategia financiera, cómo la van a estar moviendo o analizando pues cada una de las empresas. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta aquí estaríamos por hoy. Em, es un tema muy bonito, es un tema interesante, es un tema que si ustedes ponen atención, eh, uno lo relaciona bastante con ciertas cosas que pues uno tiene y ya estaríamos con la semana 3. La próxima semana terminamos lo que es el módulo 7 y el 20 de diciembre, para los que se conectaron un poquito después, el 20 de diciembre ya finalizamos las clases de este año y regresaríamos el 10 de enero. De igual manera, yo les voy a estar recordando para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, cualquier duda o consulta, ya saben que me pueden escribir. Ya está habilitado lo que es el material de esta semana y el examen. Y yo les voy a subir lo que es la infografía para que ahí le echen un ojo. ¿Ok? Chicos, si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer en ese momento y si no, nos vemos la próxima semana. Todo está claro, profe. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, David. Buen día, chiquillos. Que tengan un feliz fin de Gracias, semana. profe. Chao, Steph. Chao, Blanca.